Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con 3 invitadas excepcionales, grandes teóricas, grandes activistas, mujeres increíbles, y vamos a hablar con la maestra Sara Islas, que es maestra en Sociología y Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma de México, Campus Xochimilco. Y vamos a hablar también con la doctora Marisabel Agustegui-Goitia de la UNAM, que está aquí presente, y la doctora Elizabeth Meyer del Departamento de Estudios Culturales del COLEF. Pues bienvenidas, muchas gracias por estar aquí y bueno, empezamos. Quisiera preguntarles sobre una cuestión que a mí me parece fundamental, y es este malentendido o este entendido muy extraño que se tiene sobre, dentro del marco del 8 de marzo, la celebración del día, la diferencia entre celebración y conmemoración, y un poco de recrear un poquito la memoria histórica de este acontecimiento, ¿no? De qué se trata exactamente el 8 de marzo, o de qué se ha tratado y de qué se trata ahora, y cuáles son como las perspectivas a veces un poco equívocas que se tienen sobre... ¿Tú dijiste, Sayak, celebración o conmemoración? Conmemoración o duelo, porque podemos pensar que nos hemos venido doliendo desde hace muchos siglos de la condición precaria, menor, marginada, excluyente de las mujeres. Aunque a nosotras nos dé mucho gusto, nos estábamos muriendo de la risa todas, de lo contentas que somos de ser mujeres y de todas las posibilidades que tenemos y de la alegría que nos da haber nacido mujeres. Podemos pensar que el 8 de marzo sí conmemora una serie de eventos históricos desde que el mundo es mundo, donde las mujeres han tenido la parte más dura. Han tenido que trabajar sin sueldo, han tenido que parir a toda costa, han tenido que sufrir feminicidios y violaciones pensando que si no llevaban escote, que el escote y el caminar en lugares inadecuados es incitador para violar. En fin, yo pondría al principio en la mesa, si estamos en duelo, decir, bueno, 8 de marzo, hay que pensar todas las cosas que nos faltan y todas las cosas que las mujeres han sufrido, como esta lista interminable, o si estamos celebrando porque desde luego sí o no tenemos cosas que celebrar, o estamos haciendo una memoria muy objetiva, muy científica. ¿Qué es el 8 de marzo? Yo creo que sería un recuento. Un recuento de logros, pero también un recuento de pendientes, como bien lo mencionas tú, porque también nos ha quedado pendiente muchas cosas. Todo lo que no se nombra no existe. Nos falta seguir nombrando la violencia, nos falta seguir nombrando una violencia de Estado, que ha caído mucho en los cuerpos de las mujeres, mucho en el tiempo de las mujeres. El caso de Yaquiri. El caso de Yaquiri, la alerta de género en Oaxaca, que platicábamos hace un instante de ella. Los feminicidios en el Estado de México, por supuesto en Ciudad Juárez, aquí mismo en nuestra entidad, que también es una realidad. Y yo creo que sí tendríamos que pensar como una vieja consigna setentera que hemos venido diciendo desde hace mucho. No es un día de fiesta, es un día de lucha y de protesta, pero también de celebración. Pero cuando hablamos del caso de Yaquiri, hay que decir quién es Yaquiri, porque no todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, Yaquiri es una chica de 20 años que fue violada, fue recogido por 2 varones en la Ciudad de México, llevado a un hotel, violada, y ella se defendió y mató uno de ellos, y por lo cual ella estaba en la cárcel estos últimos, creo que es 86 ¿Cómo lo mató? Que días. llevaba un cuchillo. Ellos llevaron un cuchillo y por alguna razón ella hay que ver también que ella no llevaba una pistola o algo para matar. El cuchillo que ellos usaron mismos para subyugar a ella. Entonces ella de pronto, defendiéndose, lo mata por accidente, y la ley un poco ciega a esta defensa de la posibilidad de que la mujer se defiende, le mete en la cárcel durante 86 días, y solo ayer salió, gracias a todo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, que se levantó en todo el país y en todo el mundo en realidad para pedir su liberación.
estábamos hablando de qué significa el 8 de marzo y hablamos un poco de hacer un recuento y también poner un poco, visibilizar un poco de qué se trata, de cómo surge, por qué surge, dónde, un poco el contexto del 8 de marzo, ¿no? Que no es el muñequito de peluche que le regala a la mujer porque es mujer, ¿no? Sino vamos a poner también, un poco contexto. Vamos a decir que también es el muñequito de peluche, okay. Pero queremos que la audiencia reflexione con nosotros también. ¿Qué hay en el 8 de marzo? ¿Qué hay cuando piensas en las mujeres? ¿Qué piensas? ¿Qué alegría ser mujer? ¿Qué lata ser mujer? ¿Qué dolor ser mujer? ¿Qué peligro ¿Qué ser mujer? ¿Qué peligro ser mujer? ¿Qué hay en esto de ser mujer? ¿Qué hay? ¿Y cómo empezó? ¿No? ¿Cómo empezó el 8 de marzo? Como una conmemoración del asesinato, realmente de la muerte de mujeres sindicalistas en Nueva York intentando organizar un sindicato. Costureras, pero encerradas en su fábrica por el dueño de la fábrica para que no se organizaran. Y en 1985, ¿recuerdan? También sí, se claro, cayó todo, las México, costureras, claro. 100 años después. Claro, sí. Exacto. Sí. Entonces, esto es una fecha que se conmemora para realmente hacer presente la mujer trabajadora. Y desde entonces yo creo que tiene un poquito de todo, porque un poco se frivolizó en que, ay, feliz 8 de marzo, como si fuera como el día de San Valentín y que te voy a llevar el segundo día de la madre. Y no está malo, sí, pero con un hotel. Hay una agenda pendiente que hay que recordar, que no es solo qué bonita eres de mujer, qué lindo, yo te voy a llevar a comer o a cenar, sino qué te hace falta como sujeto, como ciudadano, dónde tenemos que trabajar. Y si regresamos al escenario de Nueva York, 1890 y tantos, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podemos pensar que sí había en hombres y mujeres una gran explotación, porque todavía no había derechos humanos reconocidos, no habíamos pasado los holocaustos, no teníamos ONU, no había... Y si pensamos en la condición de las mujeres trabajadoras, podemos pensar que tenían ya desde entonces las cuádruples jornadas. Trabajaban en la casa, trabajaban afuera, como costureras tenían unas jornadas de trabajo larguísimas. Creo que no se había aprobado la jornada de 8 horas, no. Y estas mujeres murieron en condiciones, murieron incendiadas, y ahí se revisó, igual que se revisó el 8 de marzo de 1985, las condiciones particulares de explotación excesivas, abrumadoras, hacia las mujeres que además de tener todas esas condiciones laborales, aparte, eso era, digamos, en el ambiente público. En sus casas tenían otra vez jornadas excesivas. Entonces, ¿qué pasa con estos seres como increíblemente poderosos que son las mujeres, que trabajan horas extenuantes, que dan su vida y que luego regresan a la casa y tienen al marido? ¿Qué son estas gentes, las mujeres? ¿Por qué son así? ¿Por qué estamos pensando en ellas el 8 de marzo? Deberíamos de pensar en ellas con mucha más frecuencia, pero tomando esta particularidad del 8 de marzo. ¿Quiénes eran concretamente? Eran inmigrantes. ¿No? Eran inmigrantes, claro, de Europa, pero eran inmigrantes que también tenían mayor dificultad en defenderse, porque no hablaban inglés bien, porque no se podían negociar con las autoridades. Entonces, yo creo que viene muy al caso cuando hablamos de México, de la situación de México, la situación mundial de la movilización de las poblaciones, el 8 de marzo. Claro. Ahora, yo me preguntaría algo, ¿qué tanto han cambiado las condiciones? Porque pareciera que hay algunas que históricamente han permanecido. Ahorita que mencionaba Marisa, ¿no? Las dobles o triples jornadas de trabajo siguen en manos de las mujeres. Si recordamos un poquito la encuesta nacional de hogares y la encuesta de tiempo libre que hace el INEGI, las mujeres tienen un déficit tremendo en sus descansos, y se debe justamente a esta situación de género, de cuidado que eso nos adjudica como mujeres. Como si naciendo como mujeres, exacto, nuestra condición genética estuviera equiparada para ello, cuando en realidad eso es una condición también de derechos que debe de procurar el Estado, porque estamos hablando de un punto importante, derechos humanos. En ese sentido tendríamos que revisar escuelas de tiempo completo,
trabajos bien remunerados para las mujeres, no discriminación laboral, y yo me preguntaría en qué punto estamos. Y derechos humanos y derechos laborales, Así es. derechos cívicos, civiles. Exacto, y renegociación del contrato sexual y racial. Bueno, en el bloque anterior nos habíamos quedado charlando sobre lo que falta, lo que necesitamos, como todo este pequeño recuento histórico de qué significa el 8 de marzo. Creo que es muy importante y es parte del proceso mismo de feminismo, de llegar o de cualquier movimiento social. Cuando tú te das cuenta que eres un sujeto oprimido, te enojas. Te causa enojo. La conciencia, ¿no? La Claro, conciencia de ver. te causa Y hemos enojo. Dices, yo no quiero, ¿no? Ya no más. Entonces, las primeras expresiones de feminismo eran muy enojonas, ¿no? Muy enojonas, muy enojados. Y de pronto se llegó un momento, yo diría por los 80s, ¿no? En que hubo un análisis que dijo, ya no nos victimicemos. Ya no somos víctimas. Pero yo reivindicaría el enojo, porque el enojo es una emoción muy humana. Ajá. Y cuando te das cuenta de cómo te han hecho menos, de cómo tu trabajo vale menos, de cómo hay una reacción. De Y yo conciencia. reivindicaría el enojo como una emoción fuerte, una emoción que te da un lugar, y inmediatamente después de reivindicar el enojo, cuando las mujeres se dan cuenta de que las pusieron a tener hijos, todos los que pudieran, en un trabajo les pagaban menos, dobles y triples jornadas, que valían menos, yo creo que es muy importante. Me pega porque me quiere. Me pega porque me quiere. Yo, poquito después de eso, podíamos, y lo estábamos hablando en el corte, podíamos celebrar muchísimo, por ejemplo, que ahora las mujeres son las primeras en medicina, hay más mujeres inscritas en la Facultad de Arquitectura, de Medicina, hay cada vez más En toda ingenieras. la universidad. Tenemos mucho que celebrar porque sí, la lucha enojosa o apasionada de las mujeres ha rendido frutos, ¿no? Otro punto a celebrar yo creo que es la paridad de género. Exacto. Este logro histórico de lograr en un país como este un reconocimiento a nuestros derechos a nivel político, que alcanzamos primero como cuota y ahora como paridad 50-50, y no solamente en México, en varios lugares del mundo, yo creo que sí es digno de celebrarse. Sí. Yo también. Toda la noción de la visibilización como agente, como sujeto. Exacto. ¿no? Y no como víctima. Con todo el enojo. Yo reivindico el enojo. Pero yo sí. también, o sea, me parece el enojo está perfecto, pero también me parece que ningún sujeto histórico ha avanzado quedando en la victimización. No. Pero por las mujeres que se enojan por lo que les pasa, creo que un primer paso es el enojo. Yo Hay también. que salir de ahí porque el enojo es un encierro, te paraliza. Hay que salir del enojo y hay que pasar al hacer, a la agencia. a la agencia, al y a la ser agencia. sujeto y a actuar como que la vida es merecida y toda la igualdad es merecida, todos los derechos son merecidos. Ahora, otra cosa que yo celebraría sería, aunque no me gusta mucho la palabra empoderamiento, ver a las jóvenes hoy día más apropiadas de sus cuerpos, ver más apropiadas de sus vidas, de su manera de vestir. Yo creo que también eso es digno de celebrarse. Y la incursión de mujeres a campos que se consideran masculinos, como el rock, el graffiti, las artes, el deporte. Yo creo que eso es algo digno de celebrarse también. La Yo astronomía. La astronomía. Yo celebro ver y me alegro mucho, quizás demasiado, ¿no? Pero me alegro mucho cuando veo los hombres cargando los bebés, Claro. ¿no? Claro. Porque ahí es un Y en símbolo. los cines, los baños donde hay la cosita de Para un cambiador para los hombres. En los baños de varones también. Sí. Entonces, habla de muchas cosas. Habla de una negociación de Exacto. la relación de género, que ya no es tan vertical, y ya, perdón los que se ofenden, pero ya el hombre no es la cabeza de la mujer, sino que están parejos. Ahora, en esta celebración yo vería otro punto. La decisión en pareja de cuándo sí, cuándo no los hijos. Que eso es algo también Eso digno de es muy celebrarse. importante, sí.
Continuamos con el diálogo con las doctoras aquí presentes y la maestra. Y bueno, continúa por favor, Elizabeth, con lo que nos estabas comentando de nombrar para que algo exista, ¿no? Cómo no, Sara me estimuló a recordar que alguien, cuyo nombre no me acuerdo, hablaba de los malestares femeninos. Y uno de los malestares femeninos es que nada, en un momento dado, que ha cambiado ya, nada tenía nombre. Lo que describiste tú de trabajar en el trabajo y luego ir a la casa, que ya llamamos doble jornada. O triple. Antes no tenía nombre. Era ser mujer. Era ser mujer, exacto. Lo que el mismo género, la noción de que las identidades de femenino y masculino no son naturales, sino que son culturalmente construidos. Ese ya tiene nombre, género. Violencia de género, violencia doméstica, violencia de noviazgo, ¿no? Violación de noviazgo. En el matrimonio, violación. Violación de matrimonio. Todas estas cosas ya existen porque no existían. Era normal. Entonces, lo que te tocaba por ser mujer. Así es. Este es un gran avance. ¿Cómo no vamos a sentir alegres por esto? Pero a la vez, regresando a estas categorías, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de explotación, de doble jornada, de triple jornada, hay jornadas que no se pagan nada, hay una nueva esclavitud. Exacto. ¿No? Hay una violencia en México hoy en día que no se está atendiendo con los feminicidios. Además, un asunto es nombrar y otra cosa es que las propias mujeres en este nombre que se están dando las cosas se identifiquen y no piensen que lo que les ha tocado hacer, ese sacrificio y ese exceso, es algo que tienen que seguir haciendo. Hay algo que se llama conciencia, hay algo que se llama revisión, hay algo que se llama reflexión, donde las mujeres dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que trabajar así? ¿Yo por qué me tengo que dejar? ¿Yo por qué no levanto la cabeza, tomo la palabra? Y en el caso de Yakiri, por ejemplo, una chica tan joven que empieza a tuitear y se defiende. Parece que ella toma la propia arma del violador. Fíjense qué caso tan increíble, ¿no? Uno de los jueces, al parecer, es muy estricto con ella porque parece que ella toma el arma cuando él eyacula en una violación. El juez parece que se molesta porque los hombres cuando eyaculan se encuentran vulnerables. Entonces cuando ella, pues perdónenme, pero discúlpenme, no, me parece horroroso, una muerte. Pero cuando ella toma lo que tiene, pues no, yo creo que ni lo pensó. Es cuando a uno le hacen algo que no quiere, pues toma lo que sea, y ella actuó. Y después de actuar estaba tan tremendamente conmovida y que pidió ayuda. Y pidió ayuda como las chicas piden ayuda, que es en las redes sociales, ¿no? Y esto cayó en campos de mujeres, de jóvenes que ya tenían esta conciencia y empezaron a movilizarse. Esa es la palabra, movilización. La movilización a través de otros espacios. Sara, ¿algo que quieras comentar? Sí, en el caso de Yakiri hubo esa movilización acusada. Actualmente Yakiri queda con antecedentes penales, que eso es una parte muy triste. Sí. Pero también tenemos los casos como por ejemplo el de Aline en la UNAM. ¿Está terminado el caso? No creo. No, el caso no va a quedar ahí, y yo creo que tampoco nosotras permitiremos que quede ahí como gente que nos vamos a eso. No hay ejercicio de defensa excesivamente. Pues ¿cómo vas a medir cuánta violencia ejerces si te están violando? Ahora, el mensaje que se manda ahí también es terrible. Entonces no tienes derecho a defender tu vida como mujer. Exacto. Y tu cuerpo resulta impropio, no es propiedad tuya en ningún sentido. Por ejemplo, estas grandes oleadas de conservadurismo donde las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Ahora, curiosamente también por otro lado se envía otro mensaje. No te puedes defender, pero sí se te puede consumir. Ahí entra lo que platicamos hace rato con la cuestión de la esclavitud, con la trata humana. Los cuerpos que están siendo más secuestrados son los de las mujeres, los de las niñas. Claro. O sea, hay también un comercio sexual en torno a ello que no hemos nombrado. Yo me interesaría mucho si la gente que están viendo este programa tienen la misma experiencia. En mi página Facebook,
Yo a cada día veo noticias de otros muros de niñas y niños que se han desaparecido en México. Sí. Es una plaga, es una plaga. Entonces uno dice, ¿dónde van? Pues van a los burdeles, van a trata de órganos, van a muchas cosas que no hemos visto antes de la flexibilización de las fronteras con el neoliberalismo. Y entonces esta es una nueva plaga, ¿no? Y creo que también habría que hablar un poco de esta cosa del reciclaje de ideologías que parece que es atemporal y que se mantiene, pero de manera precarizante y devastadora para los cuerpos. Creo que aquí habría que como contemplar el caso de Yakiri, el caso de la trata, el caso de todas estas cosas. El feminicidio. Todo esto nos habla de que no tenemos propiedad sobre nuestros cuerpos y siendo mujeres, por supuesto, estamos por abajo todavía, pero tampoco hay como propiedad de autogestión de los cuerpos de los varones si no es para producir, ¿no? Para la producción. Entonces, en este sentido, y me gustaría, no sé si cerramos con esto, cuando hay una interconexión de regímenes entre el régimen soberano que corresponde a las monarquías del siglo XVI, XVII, XVIII, bueno, hasta el XVIII, que es la Revolución Francesa, y luego un nuevo estadio que tiene que ver con el capitalismo contemporáneo, que es un capitalismo sangriento y completamente atroz, en donde tampoco tienes la autogestión de tu cuerpo, porque los cuerpos son cuerpos para la muerte, entonces cuerpos para la producción o cuerpos para la muerte, o cuerpos para la muerte que produce rentabilidad. En este sentido, creo que estamos en un espacio de neocolonialismo exacerbado, pero también hay una necropolítica del género en este país que no puede evitar, no podemos evitar visibilizar. Creo que el concepto de necropolítica podría ayudarnos mucho para entender la relación del género en el país en un momento contemporáneo. Y aunque sea muy celebratoria todas las luchas que estamos haciendo y los pequeños triunfos, también habría que pensarlo desde esta dimensión. Claro que sí, tendríamos que necropolítica, ¿nos lo defines? Sí, necropolítica tiene que ver con la gestión. Antes, la biopolítica pues es la gestión de toda la vida, de las poblaciones, de la reproducción, de la sanidad, de todo lo que conocemos como el Estado. Y pero la necropolítica tiene que ver con el agenciamiento desde el lugar en donde la muerte es el centro de toda la producción y donde los cuerpos muertos... La disminución, el ahogamiento. Sí, pero los cuerpos muertos, los cuerpos fragmentados, el cuerpo violentado, todo eso produce nichos de mercado también. Los cuerpos esclavizados que terminan muriendo, eso es una base dura de la necropolítica y que hemos pasado de un régimen disciplinario biopolítico a un retroceso casi monárquico que nos mete en la necropolítica de nuevo. Posmodernidad. Bueno, yo me quedaría con la parte de seguir celebrando los logros, pero no quitar el dedo del renglón de lo que debemos de seguir buscando. Y posicionarnos en lo que queremos tanto como hombres como con mujeres en esta sociedad mexicana. Y por qué no apostarle algo nuevo como los caracoles, ¿no? Como las mujeres chapanecas, los indígenas chapanecas. Creo que ellos serían un ejemplo digno de lo que sí podríamos celebrar. Sí, yo me quedaría con lo que necesitamos las mujeres de reflexión para tener eso que se llama conciencia, que es esa facultad como de salirte de ti misma y verte a ti y ver cómo vives, cuáles son tus momentos de descanso, cuándo descansas, cuándo reflexionas, cuándo te ves a ti misma, cuándo tienes esos momentos de paz para decir, bueno, hago lo que quiero, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y acompañar eso con una reflexión pausada y también acompañar eso con momentos intensos de alegría y de reflexión y de placer. ¿Cuántos tenemos de esos? Mucho placer. Sí, mucho placer. Yo creo que lo que pensaría es para nosotras y para la generalidad de las mujeres, tomar un tantito de tiempo de pensar en sí mismo. Tomar el tiempo para ti. Sí. Tomar un poco de tiempo para ti y decidir en este tiempo qué es exactamente que quieres hacer. Puedes hacer yoga, te quieres rascar la panza, te quieres comer una galleta, te quieres ir con una amiga, un amigo. ¿Qué quieres hacer? Pero tomarte tu tiempo y tomarlo sin culpa. Creo que esto es muy importante. Y tomando tiempo cada mujer, creo que tendríamos más alegría. Que es de lo que se trata, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias por sus contribuciones. Esperemos que a la gente que nos está viendo le puedan servir y puedan de alguna manera hacer una reflexión conjunta con nosotros, aunque estén del otro lado de la pantalla. Pues finalizamos y muchas gracias de nuevo.